Arrancamos, declarar una propiedad que solo se puede leer, de solo lectura. No se puede. Debería contener solo el get, debería contener solo el set. Bien, perfecto. Para declarar una propiedad que sea de solo lectura, algo que se hace muchísimo para proteger el dato de la modificación, pero sí exponerlo para que se pueda consultar, la propiedad solo tiene un get, ¿sí? De la misma forma, si quisieran hacer una propiedad de solo escritura, es decir, que se pueda escribir pero no se pueda leer, bueno, pondrían solo el set. Seguimos. Un enumerado es un tipo de dato, representa un conjunto de constantes numéricas con nombre, permite definir un conjunto limitado de valores posibles o todas las respuestas. Bien. Todas las respuestas. Si es un tipo de dato que representa un conjunto de constantes numéricas con nombre, es decir, tiene constantes que van a tener un identificador, pero en el fondo son un entero o un número, ¿sí? Y lo que nos permite es que cuando trabajamos con un conjunto limitado de valores posibles, por ejemplo, si recuerdan, ¿sí? Cuando trabajamos en Windows Forms y usábamos el Message Box, nos dejaba elegir el icono del Message Box. Y no hay infinitos iconos disponibles. Te deja elegir un conjunto limitado. Lo mismo pasaba con los botones, ¿sí? Y pasa con otras cosas. No sé, tengo una clase empleado y hay tipos de empleados, no son infinitos. No sé, estará el administrativo, el jefe, el CEO y no sé, pero son limitados, ¿sí? Los valores que, por ejemplo, le podríamos pasar a un método como hacemos con el Message Box. Entonces, lo que nos permite es eso. Alejandro dice, no sabía que era limitado. Sí, justamente la gracia del enumerado es que es acotado. No... Sí, le puse es un tipo de dato porque dije, no es toda la respuesta, o sea, sabía que la 2 iba, pero dije, no es toda la respuesta porque dije, limitado no es. O sea, limitado yo lo tomaba en el concepto de que le podía ingresar tantos valores como cosas. O sea, sí, ya sé que limita a la cantidad de lo que puedo elegir después. Ok. Pero más que nada por eso. Sí, bueno, me refiero a eso, a que si lo tenemos, por ejemplo, de tipo de parámetro de entrada de un método, yo a eso no le puedo pasar cualquier entero. Le puedo pasar los valores que contempla el enumerado, que representan algo específico, si es limitado. No sé, ¿quedan dudas de esto? Si no sigo. Bueno, sigo. Dado este enumerado, ¿no? Los valores asociados a cada constante son... Che, estudiaron, ¿eh? Muy bien. El primero y el último se puede descartar enseguida porque los enumerados son de base 0. Y si acá yo no le puse 1 al sábado, nada, por defecto el primero va a ser 0 si no le asigné otra cosa. Entonces ya el primero y el último están mal. Y entre estos dos, al domingo le asigné 3. Y eso hace que el segundo dato sea 3. ¿Sí? Lo curioso acá, y que no está evaluando esta pregunta, es que va a seguir incrementando de 1 en 1 a partir del valor anterior. O sea, no es que viene 0, 3, 2.
No, viene 0, 3, 4. O sea, si yo acá le clavé por defecto un 3 al segundo, a la segunda constante, la siguiente incrementa a partir de eso, o sea, es 4. Y la siguiente le volví a clavar un valor por defecto a esa constante, entonces va a ser 1, porque le puse 1. Y el siguiente va a ser 2. ¿Sí? Siempre incrementa en base al anterior. Eso es algo que tienen que saber y tienen que tener mucho cuidado porque no les va a avisar y no les va a tirar un error ni nada. Si, por ejemplo, yo acá en el jueves no ponía un 6, ¿sí? Esto iba a ser 1, 2, 3 y se iba a repetir el 3 del domingo y no les va a tirar ningún error. O sea que sí, sí en C Sharp se pueden repetir y no sería correcto. Tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? No sería correcto entiendo yo en la mayoría de los casos, tal vez hay un caso donde sí. Seguimos. Indexar implica ordenar una serie de datos para facilitar su consulta a través de un índice, tener una colección como atributo de la clase. Todas las respuestas. Bien, acá estuvo más peleado. Indexar es eso, ¿sí? Es dar un criterio de ordenamiento a una serie de datos, ¿sí? Y dado ese criterio, asignarle un índice para facilitar el acceso y la consulta de esos datos. Hay que tener mucho cuidado con el ninguna y el todas. A veces es, pero a veces no. No es que siempre que aparece es. Tener una colección como atributo de la clase. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Uno podría tener un criterio de indexación basado, no sé, tengo un mega string, sí, no sé, lo quiero acceder por algún criterio. Ahora no se me ocurre un ejemplo puntual, pero no es necesario. Es más, las colecciones están indexadas internamente en su código y adentro no tiene una colección, ¿sí? Tendrá un array o tendrá otra cosa. Así que no es necesario, no es... Si bien en los ejercicios van a darse casos así porque es lo más simple, no tiene que ver con indexar de forma estricta. Bueno, sigamos. Los indexadores solo aceptan índices numéricos, ¿verdadero o falso? Correcto. Los indexadores, el tipo de los índices del indexador puede ser cualquier tipo. ¿Conocen algún caso donde no sea numérico? Los diccionarios, sí. Por ejemplo, los diccionarios pueden tener claves de cualquier tipo. Podría ser un objeto cualquiera. Entonces, no necesariamente es un número. Seguimos. Puede haber indexadores que trabajen con más de un índice, ¿verdadero o falso? Correcto, verdadero, ¿sí? Por ejemplo, las matrices están indexadas, si son bidimensionales, por fila y columna, ¿sí? Puede darse el caso, y lo pueden también declarar ustedes así, de un indexador con más de un índice, ¿sí? Los indexadores se pueden sobrecargar, falso o verdadero.
Bueno, la mayoría dijo falso. Está bien, nosotros no se los contamos, pero ¿por qué les hago esta pregunta? Las propiedades obviamente no se pueden sobrecargar, pero los indexadores se pueden sobrecargar por algo, una característica particular que tienen. ¿Alguno se imagina cuál es esa característica que hace posible que los podamos sobrecargar? Y piensen en qué implica sobrecargar cuando vimos sobrecarga, ¿no? ¿Parámetro? Tiene parámetros, exacto. Como tiene parámetros, los podemos sobrecargar de la misma forma que sobrecargamos métodos, cambiando orden, tipo o número de esos parámetros, ¿sí? En realidad esto es más un repaso de sobrecarga que de indexadores, pero está buena igual la pregunta para dejar pensando. En un indexador, la palabra clave value contiene el valor del índice, ¿falso o verdadero? Peleado. Falso, ¿sí? El valor del índice o de los índices viene en los parámetros, ¿sí? Lo que ponen entre corchetes. Value, como dice Paula, contiene el valor que le vamos a asignar o que queremos asignar en base al criterio de esa indexación, ¿no? Pero, por ejemplo, en las listas, si ponemos el índice 1, ¿el key sería el índice? ¿A qué te referís? Claro, sería el valor en ese índice, ¿sí? En el caso de, esto sería en el set, o sea, cuando queremos guardar en ese índice algún valor, ¿sí? Entonces, value contiene el valor a guardar en ese índice. El índice es lo que está en los parámetros de entrada entre corchetes. Value es lo que le queremos guardar. Si después les quedan dudas, me avisan y les muestro en el código, ¿sí? Seguimos. Se pueden declarar indexadores estáticos, ¿verdadero o falso? También esta la pueden pensar desde desde la sintaxis del indexador. Falso. Fíjense que cuando declaramos indexadores usamos la palabra this. This siempre hace referencia a la instancia de la clase, a una instancia, a un objeto puntual. Y es esta característica también la que hace que no puedan ser estáticos. Los indexadores siempre funcionan en base a una instancia, no pueden funcionar de manera estática, ¿sí? Entonces es falso. Seguimos. Encapsular es declarar una propiedad para cada atributo de la clase. ¿Verdadero o falso? Bueno, qué suerte ganó el falso, ¿sí? No, no necesariamente. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente pregunta, pero no es declarar una propiedad para todos los atributos de la clase. No es necesariamente así y ahora lo explico. Seguimos con la siguiente. ¿Qué es encapsulamiento? Agrupar los datos de un objeto junto a los métodos que operan sobre esos datos, exponer solo aquello que sea relevante para la responsabilidad de la clase, proteger el acceso y manipulación de los datos del objeto o todas las respuestas. Bueno, perfecto, todas las respuestas, ¿sí? Encapsular
o encapsulamiento es todo esto. Es agrupar bajo este contenedor o este clasificador que es la clase, ¿sí? Datos y métodos que tengan estricta relación con la responsabilidad de la clase y esos métodos operen sobre esos datos, ¿sí? Es la clase la que tiene el manejo, el dominio y la responsabilidad sobre todo ese conjunto de métodos y atributos, ¿sí? Como les dije en algún momento, la buena práctica es que tratar de que las clases tengan responsabilidades puntuales, no que sea multitasking. Entonces, entendiendo esto, cada clase tiene una responsabilidad y ofrece una serie de servicios a través de métodos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a exponer? Solamente lo que sea relevante para ofrecer estos servicios de la clase. Todo lo demás lo vamos a hacer privado. Es decir, si yo estoy manejando internamente datos, atributos, mejor dicho, o métodos que son parte de detalles de la implementación. ¿Qué quiere decir detalles de la implementación? El cómo voy a lograr que la clase haga lo que tiene que hacer y devuelva ese comportamiento que tiene que dar hacia el exterior. Todo eso lo oculto. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que justo vi hoy mientras hacía un proyecto mío. Y por supuesto, proteger el acceso y manipulación de los datos del objeto, ¿sí? No los puedo dejar a los atributos públicos expuestos para que cualquiera guarde lo que sea o también tenga acceso, más que el acceso de consulta a la manipulación, ¿sí? Guarde cualquier cosa, porque yo dentro de la clase, al hacer privada los detalles de la implementación, también le doy cierta seguridad de que el funcionamiento de la clase no se va a romper, ¿sí? Si yo dejo todo público y dejo que me puedan llamar a cualquier método y puedan modificar cualquier cosa, o no sé, no la inicializo bien con el constructor, las posibilidades de uso de la clase son infinitas. Es como que ya, no infinitas, pero se incrementan mucho. Ahora, si la clase tiene 1, 2, 3 métodos concretos que ofrecen ciertos servicios, yo sé que solo me van a poder llamar por esos métodos, ¿sí? Y todos los que tengo privados los controlo internamente desde la clase. Piensen cuando ustedes usan las clases de .NET. Ustedes no se preocupan de cómo es que el que programó esa clase, mismo las colecciones, cuando usan el sort, ¿ustedes fueron a ver cómo está implementado eso? ¿Cuántos métodos privados hay dentro de la clase o lo que sea? No, lo único que les interesa es utilizar esta funcionalidad de las listas, que es ordenar. Muy probablemente el sort internamente tenga varios métodos privados o use algún atributo interno, pero eso no lo expone, ¿sí? No lo expone por varios motivos. Uno es seguridad, el otro es limpiar la interfaz. La interfaz sería lo que ofrece hacia el exterior, porque imagínense si nosotros tuviéramos que buscar el sort entre un montón de métodos privados, nos volvemos locos. Ya de por sí las colecciones tienen un montón de métodos. Entonces, para mí, encapsulamiento, de hecho, de los pilares, junto con la abstracción, son de los... no sé si el pilar más importante, ¿sí? De esto se habla muchísimo cuando se habla de código limpio, de abstraer bien y a partir de la abstracción, de una abstracción clara, recuerden que la abstracción es identificar los detalles esenciales, ¿sí? El comportamiento, las acciones que va a ofrecer esa clase y los atributos relevantes. Entonces, a partir de una buena abstracción, yo logro implementar un buen encapsulamiento. Y esto hace que la clase sea clara de usar y segura. Perdón si me alargué, pero quiero que este tema quede claro porque es muy importante. Obviamente, a medida que
agarren experiencia en la carrera y en la vida profesional, cada vez van a lograr mejores encapsulamientos y van a leer y sobre el tema y se van a expandir más. Pero por ahora quiero que entiendan qué es y es todo esto, ¿sí? ¿Dudas de encapsulamiento? Sí, a mí no me quedó claro el punto 1, agrupar los datos de un objeto, bla, bla, bla. No me quedó claro. Sí. ¿Cómo igual sobre esto hay principalmente es las últimas dos, ¿no? Pero la primera es como el paso inicial. Si yo no agrupo dentro de la clase los atributos junto a los métodos que van a hacer uso de esos atributos y que operan y modifican esos atributos, que es el estado del objeto, no puedo aplicar todo lo demás, no puedo exponer solamente lo que sea relevante, no puedo proteger el acceso y manipulación de los datos. Es como que la clase nos funciona como si fuera una caja, ¿sí? Un contenedor que no es translúcido, que es oscuro y que solo nos deja acceder por ciertos lugares, ¿sí? Y ver ciertas cosas. Pero todo el resto está como oculto. Lo que funciona de envoltorio, de cápsula, de ahí viene encapsular, es la clase, ¿sí? Y esto es una diferencia que tiene la programación orientada a objetos frente a la programación orientada a procedimientos o estructural, donde tenían las funciones separadas de los datos. Bueno, acá está todo encapsulado, está guardado, ¿sí? Protegido por la clase. A eso viene. El agrupar los datos junto a los métodos hace posible que expongamos solamente lo esencial y protejamos el acceso y manipulación de los datos, ¿sí? Porque está todo dentro de la clase, es responsabilidad de la clase. Dale, perfecto. O sea, el punto 1 haría referencia, sería a la definición de una clase. Y el resto es propiamente hecho el encapsulamiento. ¿Sería algo así? Sí, pasa que al diseñar una clase, al pensar una clase, estás aplicando encapsulamiento también. Estás aplicando abstracción, pero también cuando vas y pones private y elegís qué métodos vas a exponer y qué métodos no, etcétera, estás aplicando encapsulamiento. Y esto no sería posible si no estuvieran agrupados dentro de la misma clase. Buenísimo. Sobre la pregunta anterior, que era encapsulamiento es exponer es declarar una propiedad para cada atributo de la clase. No es así. Puede haber un montón de atributos que son de uso interno y yo solo quiero exponer a través de un getter cierto atributo, o tengo un getter que es calculado, ¿sí? Que me devuelve un cálculo entre varios atributos, o quiero tener un setter solamente para un caso puntual, pero en general los setters, bueno, sí, podría haber un setter para cambiar el dato de un atributo, pero para un caso, no para todos los atributos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ¿para qué voy a crear propiedades? Bueno, cuando tenga que exponer algo que sea relevante hacia afuera de la clase, ¿sí? ¿Y cuándo voy a exponer un setter? Cuando sea relevante cambiar ese dato, ese atributo o ese valor desde afuera de la clase. Si no, no. Es muy probable que muchos cambios se den a través de un método, ¿sí? A través de una acción que genera un cambio en el estado del objeto. Pero bueno, no siempre hay que exponer todo. De hecho, no es una buena práctica. Si no tiene relevancia hacia afuera, estás ensuciando la interfaz de la clase. Bien, ¿dudas? Les voy a mostrar un ejemplo. Ya se me hizo re tarde. Les voy a mostrar un ejemplo. Estaba viendo esta librería que la estoy usando en un proyecto mío.
Y estaba viendo una de las clases, que es... No sé si se llega a ver acá. Ahí está. Que es esta. No importa, ignoren todo esto. Y cuando yo uso en mi proyecto, yo esto lo importo como una librería y lo único que hago es instanciar esta clase y el único método que me expone es este, apply. Ahora, si yo vengo dentro de apply y vengo acá a la implementación, que la fui a ver por curiosidad, la verdad es que no lo necesitaba, pero la fui a ver por curiosidad, a ver cómo estaba armado. Y lo que dice acá es que, bueno, si yo le marqué que me aplique el filtrado, llama a este método interno apply filtering que está acá abajo, pero fíjense, es privado. O sea, todos estos detalles de la implementación a mí y mismo este método no me lo exponen, me está exponiendo solo el apply, que tiene una serie de configuraciones que de hecho se hacen de forma dinámica, eso no importa, no me quiero meter, pero en base a lo que le pasan acá, llama o no a estos métodos privados. Entonces, todos estos son detalles de implementación, todos estos métodos privados, que igual, bueno, acá podemos discutir que tal vez hacen demasiadas cosas porque son enormes. ¿Ves? GetExpression es otro método privado, ¿sí? Hay varios, miren, hay un montón. Todo esto, si me lo expusiera a mí como usuario de la clase, no entiendo nada, ¿sí? O agrega también complejidad a lo que es testear esto o los posibles usos para esta clase. Depende si solo me exponen el apply y con eso ya puedo hacer todo, ¿sí? Y responde un poco a estos tres parámetros. Listo, el único método que tengo que testear es el apply, ¿sí? Bajo sus posibles usos. Y de cara al usuario, que en este caso era yo, es simple, es genero una instancia, llamo a este método y hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Esto es encapsulamiento. Nada, es un ejemplo de la vida real. Bien. Bueno, vamos con la clase de hoy. ¿Dudas? Además, bueno, muy bien ahí lo que mencionó Ariel. No es casual que el único método que comentaron con la documentación esta que se usa para sellar sea el apply. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que desde el IntelliSense yo pueda acceder a toda esta información, ¿no? Igual, Internamente, sí. perdón, una cosa, igual no está mal comentar todo, porque también No. podés querer tener un uso interno y no saber qué hostia es el método. Está bien que uno lo puede leer y tratar de codificar, pero el comentado también simplifica el uso. Uy, cerré el quiz. Ahora, espera, ahora entro de nuevo a ver La gente quién. no le importa quién ganó. No me Decí fijé, que no hay perdón. premios. Sí. El apply está comentado justamente para, desde afuera, para los usuarios de la clase sepan bien cómo usar este método. Ahora, internamente, sí, como dice Fede, tener acá el summary encima de los métodos siempre ayuda porque aporta. Ahora, la verdad es que nosotros, sí, para los TPs, todo documentado. Pero a veces uno hace un método chiquito, ¿sí? Que es muy claro, o sea, lees el código, es como si está autodocumentado el método. De hecho, los gurús del código limpio van a decir que un buen método, el código por sí mismo se tiene que poder leer y entender lo que hace fácilmente. Pero bueno, por ejemplo, estos que son medio un quilombo, la verdad no vendría mal. De hecho, acá fíjense que le puso algunos comentarios encima. No estaría Sí, lo que mal no tiene en ponerlo. cuenta el gurú, que está lleno de esos gurúes que se la Sí. pasan diciendo cómo deberían hacer las cosas los demás, es que vos podés agarrar un código dentro de 6 meses y necesitas resolucionar un quilombo en 5 minutos. Entonces no te acordás el código y todo eso de ponerse a leer es perder el tiempo. Sí. Imagínate en un banco, vos que conoces el palo, en un banco si te dicen cambió la reglamentación del dólar, tenés 10 minutos para que esto empiece a andar de nuevo. Sí. Y tenés que poner a leer cada método chiquito a ver qué te sirve y qué no.
Sí, sí, no. Simplifica quilombo. Yo No, igual no, es no, verdad lo no que vos quiero decís, entrar ¿eh? en la discusión esta Es una ahora. discusión muy fina, Que- pero no está mal documentar porque uno nunca sabe. No, yo en particular, personalmente estoy a favor de los summaries encima de los métodos. Ya cuando empezás a meter choclos de texto adentro del método, planteate si no lo podés hacer de forma más limpia y que se entienda mejor. Si acá un comentario así chiquito como este, bueno, pero no sé. Para mí, lo que dicen es eso, que si uno ya se ve forzado a tener que explicar con texto el código, no lo que hace como función, no desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista del código, empezar a narrarlo es porque estás escribiendo mal el código. Pero bueno, nada, no se metan en No, eso no, la ustedes. narración es otra cosa. Yo hablo de la documentación, ¿eh? Yo hablo de los summary, de que No, esté los todo por summaries para mí hay que escrito. ponerlos Por eso. que... Porque ahí arriba hay un montón sí, de métodos sin summaries, incluso sí. métodos públicos. Estos son Eh, constructores, sí. perdón. Vi ahí el public y no me di cuenta que era un constructor. Pero nada, en los métodos, los summary, el que hace el genérico, el que recibe, eh, es como un mínimo, que no es ni siquiera una documentación fina, que es lo que vos decís, de qué hace cada línea del código, que en eso estoy de acuerdo, escribir demasiado qué hace el código a veces ayuda a algún comentario, pero si tenés que poner demasiados comentarios, estás loco. Sí. Pero Sí, los summary te coincido guían rápido. totalmente, sí. Bueno, ustedes Igual por siempre hay favor, discusiones, ¿eh? Hay más puristas, menos puristas, hay sí, por lo que están poniendo no, al bueno, costado. pero yo Eh, coincido que los summaries van. Y sí, para sí. los TPs y los parciales, summaries, ¿sí? En Sí, todo. ahí ya no hay discusión, pero No hay discusión. lo que nosotros le vamos a reclamar a ustedes no hay discusión. Sí. Después hay finos que sí, que van a ver que se discuten mucho así, y hay mucho programador forista también que le gustan las discusiones estas.